A veces la inmediatez y la cantidad de temas que hay en la agenda todos los días nos hace pensar que por ahí estamos dejando de lado algunos temas importantes, ¿no? Porque el país sigue con una gran crisis y hace 10 días nada más que habíamos ido a votar. 10 días nada más y pareciera que, bueno, que hubiera pasado muchísimo tiempo. Por eso nosotros pensamos que lo mejor es eh, charlar con aquella gente, con aquellos dirigentes políticos que pueden darnos alguna mirada, quizás polémica, quizás no, sobre qué puede pasar a partir de estas elecciones que fueron nada más que hace 10 días. Estamos comunicados con Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera y bueno, a alguien que muchos conocemos de hace muchísimos años. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto hablar con vos, ¿eh? Como siempre. Sí, Bueno, igualmente. lo primero, Jorge, yo decía esto, ¿no? Unas elecciones que fueron ayer nomás, 10 días, y que parecería que toda la agenda política, sobre todo, está como enterrando esa crisis que veíamos venir antes de las elecciones y que ahora pareciera que se profundiza. ¿Cómo ves todo esto, Jorge? Mira, voy a usar una expresión que acabas de utilizar vos. En realidad, eh, las elecciones han desaparecido porque ellas procuraron enterrar la agenda. Es decir, se discutía en las elecciones una propuesta de un tipo y una propuesta del otro tipo, pero estaba fuera, estaba fuera de agenda la cuestión del FMI. Ujú. Porque una vez que vos haces un acuerdo con el FMI, tú cualquier agenda que tengas se dio vuelta. Indudablemente porque, en primer lugar, porque el FMI tiene una agenda que es propia. En segundo lugar, porque altera bruscamente todas las variables que están dominando en el país, inclusive si esas variables son extremadamente críticas y están agobiando al pueblo trabajador, me refiero a la inflación fundamentalmente, incluso a la falta de trabajo, los salarios extremadamente reducidos. Pero, ¿de qué se está hablando ahora? Ahora se está hablando de que Martín Guzmán va a presentar un programa en el Congreso. Bueno, lo Ujú. hubiera presentado para las elecciones. Claro. Y entonces hubiéramos discutido ese programa y la gente hubiera votado qué programa quería. Si quiere el programa de acomodo con el FMI, en qué términos eventualmente, porque otros hubiéramos estado planteando cosas diferentes. De manera que las elecciones fueron una ficción. Han servido para repartir los puestos en el Congreso relativamente, Roberto, por un Ujú. detalle que la gente de pura acostumbramiento se olvida. Sí. Una de las restricciones grandes que tiene el parlamentarismo argentino es que las cámaras se resuelven por tercios y por mitades. De manera que siempre la mitad de una Cámara de Diputados que fue electa en 2019 sigue en pie, no reflejando en absoluto cuál es la tendencia del electorado en la actualidad, que estamos en 2021 y en el 2019 no había pandemia y atravesamos la pandemia y seguimos atravesando la pandemia y una crisis económica feroz. Eso no se cambió. Eso es una norma conservadora que todos han mantenido para que ninguna elección signifique un cambio de rumbo importante, ¿no es cierto? Independientemente de que los partidos que están presentes ofrezcan ese cambio de rumbo o no. Entonces la gente es el FMI, la gente es la devaluación, la gente es cómo quedan los salarios después de la devaluación, cómo quedan las prestaciones sociales. La devaluación va a encarecer enormemente la deuda externa para el Estado Nacional porque el gobierno recauda en pesos. Claro. Entonces, si el dólar está a 100 y pasa, digamos, a 150, lo digo para simplificar, del mismo modo habrá aumentado la deuda externa
en un abrir y cerrar de ojos y el gobierno no tiene la recaudación para pagarla. Así que en principio la devaluación agravaría el déficit fiscal. Hay muchos que en los medios, por lo menos son citados, pronosticando un rodrigazo. Ujú. Un rodrigazo es un parte de aguas en el país, porque es una destrucción fenomenal de patrimonios, de ingresos, etcétera, y beneficiarán a aquellos que han apostado a que se iba a producir un rodrigazo y se han posicionado en dólares, en inversiones en el exterior, lo que fuere. Entonces, para este debate no está preparado ningún Congreso. Por ejemplo, el FMI quiere que le firmen, que el Congreso respalde el acuerdo que se firme con el FMI. No sé cómo va a ser para que se lo firme, porque la preocupación de Patricia Bullrich es serrucharle el piso a Alberto Fernández y la preocupación de la renta es serrucharle el piso a Patricia Bullrich. Ujú. Y entonces van a evitar cualquier cosa que los comprometa para el 2023. Más otra cantidad de divergencias. El mismo acuerdo con el FMI no está claro que lo vayan a firmar. Ujú. No han presentado absolutamente nada. Aparte la propia interna de ellos, ¿no? Del Frente de Todos. Bueno, hablé más de la otra, Sí. porque la del Frente de Todos la conocemos abiertamente. Claro, claro. ¿Me explico? Es tan clara para todos que uno a veces se equivoca y habla de los otros porque ganaron la elección, pero están divididos como nunca. Claro. Hoy, por Ahora, ejemplo, Jorge, con esto que vos decís, con el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿qué festejaban cuando festejaron? Porque fueron unas elecciones que festejó todo el mundo. Festejaron todas las oposiciones, es decir, festejó la propia izquierda, Jorge, que dijo que eran las mejores elecciones de toda su historia. Festejó Milei, que hizo, también podría decirse acá en la ciudad de Buenos Aires, una buena elección. El Frente de Todos no aceptó que perdió por 8 o 9 puntos y también festejó, hizo una marcha de apoyo y de festejo el día miércoles pasado. Bueno, todos festejaron. ¿Qué conclusión sacás sobre esto? Ocurre lo siguiente, hay una distorsión. Sí. Hay una distorsión, hay que leer esto de otro modo. En una circunstancia relativamente normal, el partido que ganó, ganó, el que perdió, perdió. Ahora, ellos festejan algo cuando el problema que tiene el país a la hora de ir a votar es que la inflación sube, los precios están fuera de control. Entonces aparece como una especie, ¿cuál sería la palabra? Bueno, utilicemos una palabra que se me ocurre. Es todo un desajuste el festejo de los políticos, en primer lugar, con respecto a qué tiene para festejar la población. Porque en las viejas buenas épocas, cuando alguien ganaba, una parte de la población salía a manifestar con los ganadores. Claro. Ahora no. Ahora los que ganaron festejaron solo ellos, cada uno en su búnker. A la población le importa un bledo. Y es interesante que la cantidad de victoriosos o triunfadores, cuando la población no tiene nada que festejar, se ha multiplicado. Antes, cuando la población festejaba, había un solo ganador. Ahora que la población no festeja nada, tiene muchos ganadores. Es sorprendente. Cada uno tiene su relato. El problema es que están caminando por la cornisa y no quieren mirar hacia abajo. Argentina tiene una situación de estallido. Lo único que la salva un poquito, que permitió que se demore, etcétera, es que todavía el comercio exterior es superavitario. En otras épocas estas crisis siempre eran con un comercio exterior desfavorable, pero la plata del comercio exterior superavitaria no entra a la Argentina. En primer lugar porque hay que después pagar la deuda, intereses que vencen de distintos tipos de préstamos, y en segundo lugar porque no coincide el monto de divisas que se liquidan con el monto de exportaciones que se realizan. Es decir, que alguien deja la plata en el exterior, alguien no la liquida. Entonces, inclusive en el dato favorable, se produce un agujero, porque los tipos que tienen el dato favorable dicen: no voy a tirar la guita
en medio de este lío general. Claro. Entonces, insisto en el punto que es el tema de la crisis. En el caso del Frente de Izquierda, tienen una razón para... hay una razón para festejar. Sí. No es cierto que haya aumentado en votos. Aumentaron 80.000 votos con relación a 2013. Ujú. Y en 8 años aumentaron 80.000 votos. Pero los votos se distribuyeron de tal manera, en el Gran Buenos Aires se concentraron en mayor medida que en el pasado, y en parte en la capital federal, en detrimento de provincias como Córdoba, Salta, Mendoza, donde retrocedieron en forma espectacular. Ujú. Esto que se haya concentrado en el Gran Buenos Aires permite al Frente de Izquierda ingresar con 1 o 2 concejales en varios municipios. Es muy interesante eso. No hay que minimizarlo para nada. Tienen un legislador más en la legislatura provincial, pero este tema, por ejemplo, de ingresar a los consejos deliberantes es interesante porque abre una oportunidad de acción política que, si se aprovecha, puede ser un factor organizativo. Es decir, que vos ahora en los barrios no solo tengas votos, sino que reclutes trabajadores para una organización. Ujú. Eso es interesante. ¿Qué tiene para festejar el Frente de Todos? Bueno, no, lo único que puede festejar es lo que no consiguió el macrismo, porque el macrismo finalmente no recuperó los votos del año 19. Ujú. Entonces, como ve que el vecino no está contento, él está feliz. Ujú. Pero todo eso es una mezquindad, no tiene importancia. Te vuelvo a plantear, Roberto, Sí. hay una situación crítica grave y no hay una deliberación en el movimiento obrero, en la izquierda, en distintos lugares, acorde con la gravedad del momento que se vive. Ujú. 50% de inflación es una línea divisoria. Si vos pasás el 50%, entras en la posibilidad de la hiperinflación. Claro. Ujú. Ahora, Jorge, viendo todo este panorama y también teniendo en cuenta estos resultados, teniendo en cuenta lo que se viene, ¿qué habría que hacer? Digamos, ¿cuál sería tu propuesta hoy si vos fueras hoy, digamos, estarías manejando, no sé, el Ministerio de Economía, ya que sos economista Bueno, yo creo también? que por ahí no pasa el tema por ahí. Ujú. No, el tema no pasa por ahí porque cualquier propuesta Sí, tiene que estar sustentada por alguien. sí. No hay una propuesta que conforme al conjunto. Ajá. A Es ver, decir, ¿cómo sería esto? bueno, por ejemplo, yo puedo proponerte cualquier cosa, no podemos la deuda externa. Ujú. Entonces viene una fuga de capitales. Yo Claro. desde el Ministerio de Economía no voy a parar la fuga de capitales. Ujú. Ahora sí, la masa trabajadora argentina decide no pagar la deuda externa y se insinúa una fuga de capitales, los trabajadores bloquean las empresas que fugan, bloquean los bancos que fugan los capitales. Ujú. Es un programa de una clase social que quiere evitar el vaciamiento del país y su propio vaciamiento. Ujú. Entonces lo que hay que atender es qué le proponemos a los obreros, Ujú. no qué le proponemos al Ministerio de Economía. Ujú. Porque si acá se firma el acuerdo con el fondo y hay una devaluación que algunos suponen llevarían el dólar a 150 pesos, se va a desatar, aunque sea una hiperinflación limitada, pero se va a desatar una hiperinflación que va a ser un golpe muy duro y va a estar planteada una lucha popular de características extraordinarias como ocurrió en distintos momentos del pasado. Ujú. La atención la dirijo porque estoy militando todos los días, la dirijo hacia ese lugar, la dirijo al ajuste de los salarios mensuales, a recuperar salarios perdidos, a formar coordinadoras para preparar luchas que van a venir, a discutir la convocatoria de un Congreso de Trabajadores, al principio limitado en su representación, pero que sirva como plataforma de lanzamiento, donde se elabore un plan económico y se disponga métodos de lucha para llevar adelante ese plan económico. El Ujú. problema de Argentina es que la clase principal de este país no interviene en forma política autónoma. Ujú. Vos ves a
a la clase capitalista operando en todos los planos, sectores de la clase media también, contactos en el Congreso, reuniones con el presidente, solicitadas en los diarios, operaciones en los supermercados de faltante o no faltante de productos, pero los obreros que tienen una burocracia sindical no están actuando colectivamente. Ujú. Y ese es un factor decisivo, porque la clase social que puede dar vuelta a la torta en este país necesita tener una actuación autónoma para hacerlo. Por eso nosotros proponemos a todas las corrientes combativas realizar un congreso obrero para adoptar estos planes, Ujú. incluso si el primer congreso que convoquemos tenga un carácter limitado en número, pero va a tener un efecto de demostración hacia muchos sectores obreros. Por lo que vos decís, el tema central acá es la correlación de fuerza. Vos cuando me dijiste, claro, yo soy ministro de Economía, no puedo hacer absolutamente nada porque si aplico medidas restrictivas contra el Fondo Monetario se fugan los capitales. Es decir, que allí hay un elemento de presión. Ahora, el problema central entonces es la correlación de fuerza y uno lo que ve Porque más entonces allá de haces la un plan, no, voluntad. porque entonces podés hacer un plan Sí, de conjunto. Quiero claro, decir, si los trabajadores tuvieran la sartén por el mango, sí. la medida de no pagar al Fondo Monetario o el tema de la deuda externa, dadas las situaciones extraordinarias del país, iría acompañado de muchas otras medidas que Ujú, sean coherentes con esta, para asegurar el financiamiento de la industria, asegurar el trabajo, asegurar que no haya evasión, asegurar ujú. que se paguen los impuestos. Es decir, un plan como acostumbran a decir ahora, todos los liberales se enamoraron de la palabra plan. Ujú, Es increíble. ujú. Y si el mercado es el plan de los liberales. Pero Claro. ahora todos quieren un plan. Bueno, Ujú, pero un plan de los trabajadores tendría que atacar varios frentes simultáneamente y tener las fuerzas para sostener ese ataque, que tiene que ser simultáneo en varias áreas de la economía, para que la economía continúe funcionando y ujú. funcione con características y sobre bases diferentes. Sí, está muy claro. Ahora, entonces se necesitaría también una reforma sindical, Jorge, porque mientras los sindicatos sean dominados por la burocracia sindical, en donde no haya nunca elecciones limpias, donde hay reelecciones, hay sindicalistas que hace 40 años que están en los sindicatos, ¿no habría que impulsar eso desde, por ejemplo, los diputados de la izquierda no tendrían que impulsar la democratización de los sindicatos, por ejemplo? Eso tiene que venir de una lucha obrera, no va a venir de una norma legal. Ujú, En este momento, por ejemplo, acaba de haber elecciones en el principal sindicato de los Estados Unidos, sí. el sindicato de camioneros. Acaba de ganar la oposición. Es un hecho singular. Esta oposición tampoco es para nada combativa. De algún Mm, modo es una recombinación de distintos sectores. Pero en Estados Unidos, y que en este momento creo que es un ejemplo interesante, cuando se discuten las paritarias, la burocracia está obligada a someter la votación de los trabajadores. En las últimas 3 décadas ganaban todas las votaciones. Ahora en la fábrica John Deere, las primeras 3 votaciones la burocracia la perdió y mm, no pudieron firmar el convenio. Entonces, esto no es un tema que vaya a ser resuelto por el Parlamento, es un tema que va a ser resuelto por medio de una lucha. Es decir, en una lucha de fondo, la burocracia como obstáculo va a ser barrida por los trabajadores. ujú, Mira, una vez ocurrió una cosa de este tipo. Bueno, a nivel sindical, de sí. tal o cual sindicato, sucedió numerosas veces. Por Mm, ejemplo, ahora mismo en el sindicato del neumático, sí. ya desde 2016, no está la burocracia. Ujú, En 1900, ya no me acuerdo a ver qué año sería. Bueno, no me hagas pensar en el año ahora porque voy a demorar. No, sí. probablemente creo que fue en 1986, pero no estoy seguro. Sí. Hubo una lucha de características únicas que yo recuerdo en el caso de Argentina, por la cual fue echada la burocracia sindical de la sanidad en la capital. Y bajo el Ah, gobierno de Frondizi,
una serie de atropellos contra el frigorífico Lisandro de la Torre, el ingreso del ejército al barrio de Mataderos, luchas callejeras, provocó la renuncia colectiva de toda la burocracia sindical, de todos los sindicatos que estaban agrupados, y la formación de una dirección completamente nueva, en medio de una huelga general contra el gobierno de Frondizi. No quiero con esto ilustrar, decir, bueno, pero entonces tiene... Lo que quiero decir es que el terreno donde se dirime esto no va a ser en el Parlamento. No va a ser en el Parlamento. No va a ser en compañía de Macri, en compañía de Tolosa Paz, en compañía de Palazzo. Si Palazzo, que dice que es un dirigente sindical progresista del Frente de Todo, quisiera hacer alguna cosa, ya hubiera comenzado por otro lado. ¿Me explico? No, acá no, por ejemplo, acá se firman paritarias sin convocar a asamblea. Claro. Hay 4 tipos que deciden el destino de una familia, de millones de millones de familias. No, está muy claro lo que decís, Jorge, pero yo digo, por ejemplo, acá hay una ley de asociaciones profesionales que ha permitido todo esto. Vos me das algunos casos en particular, pero en general los sindicatos es imposible presentarles oposición. O los sindicatos... No es del todo imposible porque pero hay sindicatos que fueron democráticos, como por ejemplo Cetera, en cuanto lo agarró una dirección peronista, lo convirtió en un sindicato donde dejaron de participar las minorías y dejó de ser democrático. Por eso lo decía. No, me parece muy bien, pero cuando no estaba en manos de Cetera, ¿no es cierto? Cuando pertenecía al otro bando de los sindicatos peronistas, no era un sindicato que se caracterizara por la lucha, entre otras cosas porque las remuneraciones de los docentes en otra época no son las de ahora. No hay actividad que se haya deteriorado más desde el punto de vista social y remunerativo que la de los docentes. Bueno, no, cuando te hablo de Cetera, te hablo del viejo Cetera, al que le hacía paros a Astigueta, inclusive cuando muchos decían, mirá, hacen paros y las docentes llevan tapados de piel. Digo por estas características de que ganan mucho mejor que ahora, ¿no? No, macanudo, pero quiero decirte lo siguiente también. La ley de asociaciones profesionales tiene todos los vicios que vos señalás, pero siempre recibió un ataque al comienzo de los sectores que querían la división sindical. Por ejemplo, Milei está en contra de la ley de asociaciones profesionales. Él quiere que en un sindicato haya tantos sindicatos como todos los sindicatos que la gente quiera formar. Y vos de esa manera tendrás 8 sindicatos docentes democráticos, pero no vas a juntarlos nunca para una lucha. Entonces, los obreros son los que pueden resolver que sea unitario y que sea democrático. Porque si no, la burocracia lo hace unitario, totalmente dominado por la burocracia, o lo hacen democrático dividido en 8. Entonces la salida es realmente de una acción obrera. Yo no veo que haya habido en el mundo ninguna reforma sindical que haya sido progresista. Por ejemplo, los sindicatos ingleses habían conquistado en materia legal cosas muy poderosas. La que los quebró esas cosas fue Thatcher. Y se organizaban en lo que se llama comité de fábrica. Cada fábrica tenía un comité de fábrica que integraban distintas ramas sindicales. Y ella lo quebró. Tenían derecho a formar piquetes, por ley. La ley garantizaba el piquete. Y bueno, Thatcher lo quebró y destruyó todo el movimiento sindical. Es decir, que el problema es que la forma de organización democrática, combativa, independiente, plural en términos de ideas y de derechos de opinión y lo que fuere, la tiene que conquistar el propio trabajador, porque, mirá, cuando hay una huelga, ¿qué es lo que dicen los gobiernos? Bueno, el que quiera hacer la huelga, que la haga, pero el que no, no. Eso es un principio inadmisible para la clase obrera. Cuando se vota una huelga, y para eso se la vota, es para que la cumplan la minoría que no está de acuerdo. Porque una huelga que se hace por la mitad, ¿no es cierto? No es una huelga. Hay una parte que está destruyendo el trabajo de la otra. Con su trabajo le da a la patronal las condiciones de aguantar la huelga de los que están afuera. Es decir, que son los ampliadores de su propia clase aquellos que van a trabajar.
Entonces, creer que el movimiento obrero no tenga sus propios derechos quiere decir derechos propios de ellos, no concedidos por nadie, a defender sus intereses, con los recursos absolutamente ineludibles para hacerlo, como un piquete. No, si una huelga los obreros no la quieren cumplir, eso se va a manifestar en la asamblea votando en contra de la huelga. Claro. Y la huelga no se cumple. Claro. Porque los que la querían hacer se la guardan y entran a laburar con los demás. Pero cuando se ganó, los que no querían ir a la huelga tienen que hacerla también. Esto es una conciencia de clase. Porque vos podés estar en contra de una huelga porque podés tener muchas razones y algunas hasta ser parcialmente válidas. Pero la clase obrera, si no está unida, no existe como tal. La clase obrera no tiene cuentas cada uno en Nueva York para sostenerse económicamente en una huelga. Entonces, claro, esto tiene que ser una obra del propio trabajador, y es así como se reconquistó el Sutna. Está muy claro, Jorge, lo que vos decís y lo que tiene que ver con el poder de los obreros que debería ser, pero bueno, también es un tema polémico y un tema que lamentablemente no estamos debatiendo, porque algo habrá que hacer. Ahora te quiero comentar algo que la opinión pública no la conoce, y bueno, vos sos un periodista y aprovecho. Dale. Ha habido una cantidad de elecciones sindicales en empresas. Sí. En el 90% perdió la burocracia del sindicato. ¿Qué tal? Un buen dato. Es un dato muy bueno. El gobierno de los dos Fernández, en la pandemia, prohibió las elecciones en las fábricas. Claro. Lo cual es un desatino porque, por dos motivos. En primer lugar, porque no hay que ir a votar a centro con el sindicato, se vota en el lugar del trabajo. Si vos estás trabajando, a pesar de la pandemia, podés votar también. Claro. En segundo lugar, porque el problema de la pandemia ha desatado cuestiones muy fuertes en los lugares de trabajo. Hay gente que se ha muerto, que se ha, digamos, contagiado y ha propagado los contagios por la displicencia de las patronales que no querían gastar dinero. Otra cosa más, yo estuve en una fábrica donde los compañeros me contaron lo siguiente, porque era la oportunidad para que me lo contara, porque me decían, mira, mañana cesa el servicio de transporte que le obligamos a la empresa que coloque para no subir a un colectivo para ir a trabajar en la pandemia. Apenas cayó el índice y el gobierno dijo, no sé, queda liberado, no sé qué cosa, inmediatamente cortaron el servicio de transporte, que a la luz de la experiencia europea, a la luz de todo lo que está pasando en el mundo, todo eso es prematuro. Totalmente prematuro. Entonces era un problema político para los político en el sentido general, ¿no? De interés general, quiero decir. El tema de la pandemia en los lugares de trabajo, como lo fue en las escuelas y fue tan debatido, especialmente por los sectores clasistas de SUTEBA, etcétera, etcétera, es tremendamente debatido a través de Skype, de Zoom, muy debatido y con argumentos poderosos. Está muy claro, Jorge. Bueno, yo te agradezco la comunicación. Se nos fue un poco el tiempo. Vamos a ver si pronto volvemos a hacer otra conversación contigo para ver cómo siguen avanzando estas cosas y también para ver un poco, vos recién me comentabas qué pasa con la clase obrera en algunas fábricas, también para ver qué avances reales hay en eso y sobre todo en los sindicatos. Yo te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por esta comunicación, como siempre. Por favor, Roberto, un gusto volver a escucharte y gracias por esta conversación, yo también. Un abrazo grande. Chao. Hablábamos con Jorge Altamira, como siempre, una mirada muy polémica sobre lo que está pasando en Argentina y algunas cosas que por lo menos es bueno que meter los debates. Tendríamos que estar todos los argentinos debatiendo en estos momentos qué hacer con los sindicatos y por ahí es como dice Jorge Altamira, que no se necesitan leyes, que el Parlamento no resolvería nada y que no lo ha resuelto en ningún lado. Por ahí otros piensan que se podrían modificar las leyes de asociaciones profesionales como soy yo, pero bueno, es bueno sería bueno que estos debates se estuvieran dando en todos los medios.